¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días desde Texas, buenas tardes en España o dependiendo de dónde se esté viendo este video. Bueno, ahora quizás ven aquí bastante propaganda a YouTube, pero bueno, es que acabo de llegar a los 500 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a Les propongo seguir creciendo, así que estos videos pues compártanlos en sus redes sociales y bueno, vamos a expandir este canal entre todos, que tiene que ver pues con la cultura, con divulgar la cultura, la literatura, la historia, la teología, pues de manera gratuita. Así que YouTube pues me ha mandado un correo bastante bueno, felicitándome por los 500 suscriptores, y también me ha llegado pues esta camiseta, así que like and subscribe, dale ahí que te gusta y suscríbete. Bueno amigos, no es para nada mi objetivo convertirme en un youtuber, pero bueno, me parece divertido y algo pues, no sé, me siento como adolescente, ¿no? Y qué tiene de malo, ¿no? De repente sentirse como adolescente, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, la tecnología. ¿Quién iba a pensar que yo iba a entrar en esto del YouTube a mis 38 largos años? Pero bueno amigos, no vengo a hablarles aquí de eso. Vengo a hablarles de lo que yo considero el libro más enigmático que haya leído. Y este libro es el Tratado Lógico Filosófico de Ludwig Wittgenstein. No es un libro de literatura, aunque mi carrera, todo, licenciatura, maestría, doctorado, ha sido la literatura, pero siempre me ha interesado bastante la filosofía. Así que este es un libro de filosofía, y de todos los libros que he leído en mi vida, este ha sido el que más dolores de cabeza me ha dado para entenderlo, pero a la par que me da dolores de cabeza, pues era para mí un reto entenderlo, y me parece que lo entendí. Duré, amigos, para entenderlo, no les miento, 3 años. 3 años donde este era mi principal libro de cabecera, y coincide más o menos con la época en la que empecé a estudiar el Don Quijote. Nada más que el Don Quijote sí duré 14 años estudiándolo. Después de 3 años creo que lo entendí y ya lo dejé. De hecho, hace mucho que no lo cogía. Estaba por ahí en mi librero y esta mañana me acordé de él y dije, voy a compartir un video de este pequeño libro, porque es un libro bastante pequeño. Esta edición, que es una de las más modernas, pues son apenas 100 páginas, pero 100 páginas que duré 3 años para entenderlas, o al menos eso creo. Quizás a lo mejor no lo entendí, yo creo que sí lo entendí. Bueno, ¿quién fue Ludwig Wittgenstein? Bueno, yo considero que Occidente tiene 3 grandes filósofos. Yo sé que hay muchos filósofos importantes, pero para mí los 3 filósofos que son parteaguas son Platón, Kant, y yo creo que la filosofía termina en Occidente con Ludwig Wittgenstein. Esa es una opinión muy personal. Yo sé que algunos de ustedes van a estar en desacuerdo, lo cual se vale. Pero para mí los 3 pilares de la filosofía de Occidente es Platón, de la Antigüedad Clásica, Kant, que viene de la Ilustración, y Wittgenstein, que yo considero el último filósofo moderno. Wittgenstein pues nace, si mal no recuerdo, a finales del siglo XIX y muere pues a mediados del siglo XX. No tengo exactamente las fechas, pero lo que sí es que es un filósofo que se desarrolla a principios del siglo XX. Bueno, Wittgenstein, se habla de él desde 2 perspectivas. Por una parte, se habla mucho, y yo creo que se habla más del personaje que de su obra,
porque en sí la vida de Wittgenstein es de novela. Bien, para hablarles un poquito de Wittgenstein, de la persona de Wittgenstein, que es la que a mí menos me interesa. A mí me interesa pues esto, que es su obra, de la cual pasaré a hablar un poquito de ella. Wittgenstein nace en una familia bastante adinerada de Austria, una familia pues de la nobleza. Tiene hermanos. Wittgenstein, no soy un experto en su vida, pero tiene varios hermanos. Uno de estos hermanos fue un gran músico y cuando los padres de Wittgenstein mueren, pues lo heredan, y hereda una suma muy importante de dinero. Bueno, Wittgenstein lo que hace es que no quiere quedarse con el dinero, así que lo reparte entre sus hermanos. Por ahí alguna vez leí que dijo que no lo quería repartir entre la gente pobre porque la gente pobre se iba a corromper o algo así. No sé si esto sea verdad, pero lo que sí es que no se queda con su herencia, la reparte entre sus mismos hermanos y decide irse a tener una vida bueno, a tener una vida ascética, por así decirlo, pero antes decide, teniendo todo el dinero del mundo, decide enlistarse como soldado en la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, estando peleando, siendo soldado, pues realmente estando en el frente realmente, ahí escribe esto que es es el único libro que él escribe en vida, el Tratado Lógico Filosófico, aunque después salieron obras post-mortem, después de muerto, como los cuadernos de Wittgenstein, otro muy famoso que se llama las investigaciones filosóficas, que básicamente son recopilaciones, pero realmente lo único que escribe Wittgenstein en vida es este pequeño libro que hace que con muy pocas páginas pase a ser uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Un caso similar en literatura, en otro contexto, en otro país, es Juan Rulfo, que Juan Rulfo nada más con un pequeño libro de cuentos que es El Llano en Llamas y una pequeñísima novela que es Pedro Páramo, pues también esto hace que se considere uno de los mejores escritores pues del siglo XX y de la literatura universal. Es decir, que no es necesario escribir mucho para ser uno de los mejores, sino que hay que escribir lo que se tiene que escribir. Algunos son muchas obras, algunos llegan nada más a una obra como el Wittgenstein o como Juan Rulfo en otro contexto. Bien, Wittgenstein se va a la guerra. Ahí escribe en el campo de batalla, en las trincheras, literalmente en las trincheras escribe esta gran obra. Y después decide vivir una vida como asceta, se va al campo a vivir en una cabaña en completa soledad. Luego por ahí se convierte en maestro rural, ¿sí? Y es despedido de ese cargo de maestro rural porque golpeaba a los niños. Me imagino que se desesperaba con los niños y pues les daba sus buenos, como decimos en México, manazos, ¿no? Chingadazos. Y lo corre, ¿no? En una época donde pues me imagino que era pues normal hacer eso. Imagínense, pues, yo creo que sí se pasó un poquito. Wittgenstein de profesión era ingeniero. Había estudiado ingeniería, le interesaba mucho la aviación y de hecho construye un motor para un avión, algo que fue revolucionario para su tiempo. Así que la visión de Wittgenstein en estos temas de filosofía es muy matemática, muy científica. Bueno, continuando un poquito con la vida de Wittgenstein, quizás esté saltando mucho, amigos, pero realmente estos videos son improvisados y es de lo que me acuerdo, aunque sí hago una pequeña investigación previa nada más para refrescar un poquito la memoria, pero lo que les comparto pues son cosas que
que a mí me han gustado tanto que más o menos las tengo siempre presentes. Después de que Wittgenstein escribe esta obra y que se va como maestro rural, etc., le manda el manuscrito a Bertrand Russell, este gran filósofo inglés de Cambridge, profesor de Cambridge, y Bertrand Russell lo lee y se queda maravillado. Entonces manda a llamar a Wittgenstein, le consigue un puesto en la Universidad de Cambridge y ahí pasa los últimos años de su vida. Wittgenstein muere joven, no recuerdo exactamente de qué muere. También se ha hablado de la vida, de las preferencias sexuales de Wittgenstein, que eso a mí pues se me hace algo totalmente irrelevante. Así que pues a grandes rasgos esa es la vida de Wittgenstein. Realmente muere en Cambridge, muere siendo un profesor, y ya estas ediciones modernas del Tratado Lógico Filosófico, o cuando se empieza a publicar, que es gracias a Bertrand Russell, traen un prólogo de Bertrand Russell, que es un prólogo pues bastante interesante, donde me parece que por ahí Bertrand Russell dice que él tampoco le entiende, pero que se le hace una maravilla, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la obra. Bueno, a grandes rasgos este libro lo que es un libro de filosofía del lenguaje. Sí, a mí siempre me ha interesado bastante la filosofía del lenguaje, y es un libro que sí se habla de él, pero se habla muy poco, a pesar de la importancia que se tiene, al menos aquí en la Academia Americana. Es raro, ¿no?, que una clase de filosofía te enseñen a Wittgenstein, mucho menos en una clase de literatura, donde a veces toman filósofos para utilizarlos como crítica literaria. Ejemplo de ello pues Derrida, aunque Derrida pues sí tiene más relación con la literatura. Pero Wittgenstein, a pesar de que es un filósofo del lenguaje, yo creo que se debería de utilizar más en todo esto que es la teoría literaria, la crítica literaria, y no se usa pues para nada, ¿no? Bien, este libro, como ya mencioné, que tiene que ver con la filosofía del lenguaje, nos habla de la relación entre la realidad y el lenguaje, ¿sí? Y llega a una conclusión, que esto es lo interesante del libro. Dice que existe lo místico, pero que lo místico es inefable, es algo de lo que no se puede hablar. Bueno, esto es algo que ya yo he mencionado en varios videos, lo han mencionado en los comentarios, es decir, la experiencia mística está más allá del lenguaje. Ahora, lo que hace este libro es explicarte de manera científica, o al menos lingüística o matemática o empírica, no sé cómo llamarlo, por qué lo místico no se puede hablar, es decir, por qué el lenguaje no es compatible con la experiencia mística, porque es inefable, ¿sí? Entonces, el libro está escrito, es decir, son como oraciones independientes, que cada oración, no sé si se vea, tiene un número, que para Wittgenstein este era una especie de número atómico que va creciendo, es decir, que la última oración vendría a ser la más importante, y la última oración es una oración que ya más o menos se ha vuelto un lugar común entre la gente que sabe filosofía y de literatura, que es: de aquello de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿sí? Ahora, para explicarlo a grandes rasgos, para Wittgenstein lo místico es sentirse uno mismo parte del mundo, parte del universo, ¿sí? Wittgenstein ve el universo como una maquinaria perfecta, como una maquinaria limitada, y es decir, el sentimiento de sentirse parte de ese mundo vendría a ser para Wittgenstein
lo que es el sentimiento místico, ¿sí? Ahora, ¿por qué el lenguaje es un impedimento para que nosotros sintamos, ¿sí?, parte del mundo? ¿Por qué el lenguaje no lo permite? Bueno, porque el lenguaje, según Wittgenstein, fragmenta y nos hace separarnos del mundo. Es decir, que cuando nosotros observamos la realidad, ahí ya estamos de alguna manera utilizando el lenguaje para percibirla. Es decir, es imposible no percibir la realidad por medio del lenguaje. Sí, es decir, y esto hace que nosotros como espectadores veamos el mundo como algo externo, gracias al lenguaje, y no nos sintamos parte de ese mundo, ¿sí?, parte de esa maquinaria perfecta. Es decir, lo místico vendría a ser el mundo y el ser humano como un solo elemento. Sin embargo, el lenguaje, que es con lo que lo percibimos, nos hace que haya una fragmentación entre el sujeto y la realidad, ¿sí? Entonces, por eso el lenguaje es un impedimento. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos que este cuarto en el que estoy grabando es el universo entero, ¿sí? Entonces yo estoy dentro del universo, así como todos estamos dentro del universo, ¿no? Pero por medio del lenguaje yo entro aquí a este pequeño estudio y ya voy a empezar a de manera inmediata mi mente va a decir micrófono, ¿sí?, las palabras, ordenador, ¿sí?, no sé, cuadernos. Entonces ahí ya se está creando una fragmentación entre el sujeto y lo que se está observando. No me siento yo parte de esto, porque lo que estoy haciendo es de alguna manera catalogándolo, y vuelvo a lo mismo. Entonces ya no soy yo parte de esta realidad, sino que ya soy un observador que de manera externa pues de alguna manera juzga o etiqueta lo que está viendo. Más o menos así a grandes rasgos es lo que plantea Wittgenstein. Pero esto te lo explica, te lo digo de manera muy compleja, ¿no? Por todas estas oraciones que son una especie de fórmulas matemáticas que yo duré 3 años en entenderlas. Y lo interesante es que después de tanto tiempo de estudiarlo y de reflexionarlo y de pensar en él y de, bueno, muchas cosas que en esa época yo tenía bastante tiempo para la contemplación, es decir, me gustaba en las tardes salir a caminar por el campo y pensar en todas estas obras, cosa que ya pues en estas épocas ya con todo el tanto trabajo y pues la rutina y cosas, pues ya es cada vez más difícil. Así que amigos, si tienen tiempo para la contemplación, aprovechenlo para leer este tipo de obras, porque va a llegar un momento en el que ya sus obligaciones se los van a impedir. Bien, cuando uno va leyendo esto y se va acercando al final dice cosas muy interesantes del misticismo, y eso es lo que me llama mucho la atención, como alguien con una mente tan matemática, tan racional, pues nos habla del misticismo. Y yo no digo que estén peleados, ni mucho menos. De alguna manera Einstein también, pues no era un místico, pero sí hablaba de que hay algo, que hay un límite del conocimiento y hay un Dios, ¿no? Y bueno, la famosa frase esta de Einstein de que Dios no juega a los dados, que tiene que ver con esto de su posición con la física cuántica, pero eso ya es otra historia. Bueno, al final Wittgenstein nos dice, nos empieza a hablar del misticismo. Dice, por ejemplo, el sentido del mundo, lo estoy traduciendo del inglés, el sentido del mundo debe de estar fuera del mundo. En el mundo todo es como es y pasa
como tiene que pasar. Es decir, como si en el mundo todo es causa y efecto y la verdad, si el mundo tiene sentido, no va a estar en este mundo. Lo que quiere decir es que no vas a encontrar el sentido del mundo por medio del lenguaje, por medio de la observación. Esto es algo que está más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, no niega Wittgenstein que el mundo tenga sentido. ¿Sí? Bien. Esta frase también es interesante. Dice, si por medio de si por eternidad nosotros entendemos, si no una duración temporal sin fin, pero algo donde no hay tiempo, entonces vive eternamente aquel que vive en el presente. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con el misticismo, con el vivir en el presente. Es decir, que esto también tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje no nada más nos hace separarnos del mundo, porque siempre lo que hace el lenguaje es que inmediatamente empezamos a etiquetar, ¿sí? Las cosas, los objetos, bueno, ni se diga las personas, ¿no? Emitir juicios. Entonces eso nos separa del mundo, sino que también no vivimos en el presente gracias al lenguaje, porque o estamos recordando, ¿sí? Y sintiéndonos pues a lo mejor tristes porque cualquier tiempo pasado fue mejor, o estamos pensando en el futuro, lo que nos crea ansiedad. Entonces también esto es importante del lenguaje que menciona Wittgenstein, esto de la relación del lenguaje y el vivir en el presente. Cómo el mundo es totalmente indiferente de lo que es mayor, a lo que se refiere con lo que es mayor, a lo que es espiritual. Dios no se revela en el mundo, ¿sí? Es decir, que Dios no se va a encontrar, vuelvo a lo mismo, estudiando el mundo de manera empírica, mediante la ciencia, ¿sí? No como es el mundo es lo místico, sino que lo místico es que simplemente el mundo es. Es decir, que vamos a llegar a lo místico cuando dejemos de etiquetar, de enjuiciar, y de alguna manera cuando eliminemos el lenguaje y realmente nos sintamos parte del mundo, que es lo que pretende la meditación, es lo que pretende el silencio. Y bueno, amigos, algo ya para no hacer muy largo este video, dice, existe lo inefable, esto se muestra a sí mismo, y esto es lo místico. Dice, el correcto método de la filosofía sería el siguiente: no decir nada excepto de lo que se puede hablar, que es de la ciencia, del mundo de la causa y el efecto, de lo que podemos medir, pero de lo demás hay que callar, ¿sí? Porque el lenguaje tiene límites. Y los límites del lenguaje están en la razón, en lo que podemos entender. Y lo que está más allá del lenguaje, conceptos como Dios, etcétera, lo mejor es callar, ¿sí? Para que se muestre de alguna manera a sí mismo y seamos otra vez parte del mundo y tengamos este sentimiento de lo místico. Y luego Wittgenstein, una de sus últimas oraciones, ya para terminar, es que te dice que todo lo que leíste, ¿sí? todo esto que yo tardé años en entender, es irrelevante, ¿sí? De alguna manera, que todo esto no sirve para nada, que lo que realmente importa es lo que no se puede decir y lo que no se puede hablar. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Recuerden aquí like, pónganle ahí que le gusta y suscríbanse, y sobre todo compártanlo, amigos, en sus redes sociales para seguir creciendo como comunidad y pues seguir haciendo más proyectos. Que tengan muy buen fin de semana, si ya no los veo aquí por el YouTube. Hasta la próxima semana y que todo les salga pues muy bien, y como dirían los toreros,
Que Dios reparta suerte. Gracias.